buenas tardes, muy buenos días a todos en este nuevo encuentro, esta nueva saga que comenzamos a compartir desde hoy, Amate con el Ser, conversaciones que sanan. Un espacio donde nos vamos a llenar de mucha cultura, de conocimiento, pero sobre todo aprender a nutrir nuestro espíritu, que es lo más importante. Y como siempre decimos en estos encuentros hermosos, no estoy sola, me acompaña un equipo de hombres muy fuertes y muy aguerridos a este hermoso conocimiento. Desde Catamarca, Miguel Palacios, y más al norte neuquino, Jairo Jaramillo. Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quieran que estén quienes nos escuchan de aquel lado de la pantalla. Por acá encantado, muy alegre, contentísimo de reanudar una nueva saga dentro de este canal que nos hemos dispuesto para seguir compartiendo con ustedes ahora unas conversaciones, algo simple, algo sencillo, algo que se nos ocurre desde un pensamiento que proviene del corazón para compartir con esos corazones que también de alguna manera piensan y sienten querer recibir información para nutrir su ser, para que el alma se sane, para que su caminar sea en compañía, porque como dice nuestro eslogan, juntos hacemos la transformación, porque eso es tucuy en idioma quichua o en dialecto quichua. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo quiero saludar y compartir también con Jairo esta introducción, y gracias, Verónica, por estar también junto con nosotros hoy día. Bueno, muy buenos días a todos ustedes en donde quiera que se encuentren. Es una alegría porque llegó el día para que podamos iniciar esta nueva saga que ustedes seguramente vieron previamente en 2 videos que les compartimos, porque es muy importante que lo sepan. Nosotros nos divertimos con lo que hacemos, nos reímos mucho con cada idea que vamos gestando del corazón, todo con un solo anhelo: que lo que les compartimos desde estos espacios toque en tu corazón, toque en tu conciencia, toque en tu mente, porque es un nuevo tiempo. Se ha anunciado una nueva era que inicia en un nuevo mundo, no en este. Entonces, es muy importante entender que la historia, la humanidad la debe de conocer. Cada cosa, cada país, cada región, cada continente. La historia de nuestras propias vidas, debemos de conocerla, porque si no, eso nos hace desconectarnos de alguna manera o estar en un olvido. Entonces, la historia de lo que nosotros estamos haciendo en este momento es aquello que nos da una claridad, nos da un horizonte hacia dónde debemos de seguir. Y es por eso que dentro de este espacio vamos a compartirles parte de la historia y cómo esa historia se conecta con algo que fue inteligentemente guardado en las profecías, para que todos hoy podamos ver que esa historia la hemos estado bebiendo, literalmente bebiendo, pero no sabíamos bien lo que estábamos haciendo. Por eso es muy importante conocer nuestra procedencia, todo absolutamente. Así que Vero, Miguel y a todos los que nos escuchan, una alegría de verdad enorme el estar aquí ya compartiendo este espacio de Amate con el Ser, en estas conversaciones que sanan el alma, que sanan el espíritu, sanan el corazón y la mente. Adelante, Vero. Oh, buenísimo eso, excelente. Sobre todo, algo que, bueno, quiero destacar, esta unidad, este compartir, este encuentro que hoy nos une para charlar de este tema, siendo que estamos en distintos lugares. Bueno, a través de la virtualidad podemos acortar esas distancias, pero qué lindo el poder compartirlo como si estuviéramos, ¿no?, reunidos juntos y comenzar a charlar justamente del origen del mate, de esta profecía, de esta relación que trae el mate, siendo que es un símbolo
muy argentino, pero también se toma en Paraguay, se toma en Uruguay, y hay una historia de cómo comienza a instalarte esta bebida, ¿sí? Cómo surge y sobre todo cómo trasciende el tiempo, porque desde que se creó, se descubrió, todavía se siguen manteniendo ciertas costumbres tal cual como en ese tiempo. Entonces, introducirnos siempre haciendo esa comparación con lo que representa ese símbolo maravilloso que une, que trae para compartir, para hacer una charla amena y donde se genera una conversación para sanar, donde se abre el corazón, un espacio para justamente escucharnos y compartir. ¿Qué te parece comenzar, Miguel? Wow, es una responsabilidad comenzar a hablar de esta bebida tan deliciosa en cuanto a todo lo que involucra compartir un mate o beber. Esto que parece para mí, cuando lo conocí, parecía algo tan sencillo como tal vez tomar café o tomar un té, pero no. Me di cuenta que el mate, cuando lo conocí en su momento, estando yo en mis pagos, como dicen acá, en mi tierra natal, Venezuela, en ese momento no lo registré porque siendo que es una costumbre de Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, bueno, yo no lo conocía. Y como todo, cuando se desconoce, pues eh, no tienes ese feeling, esa costumbre, valga la redundancia. Entonces, bueno, ya viviendo bastante tiempo acá en Argentina, me he dado cuenta lo importante que es, no solamente como tradición, sino como lo que mencionaba Jairo, la historia de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones propiamente ancestrales también guardan en sí eh, esos cifrados o esos símbolos. El símbolo del mate para mí ha sido muy trascendental porque es una costumbre que se comparte y en muy pocos países del planeta Tierra, me atrevo a decir, se comparte una tradición como esta del mate. Es algo que a mí me ha marcado mucho y, y digo que es un compromiso por ser foráneo de estas tierras, pero ya yo siento que el mate me adoptó. Ya yo siento que estas tierras en las que yo vivo me adoptaron y ya siento que volví a nacer en esta tierra a partir de una tradición como esta también. Por esto que comentábamos, es una costumbre en donde se comparte. Ahora estamos nosotros en distintas partes de Argentina y por eso tenemos cada uno tiene su propio mate. Pero si estuviéramos juntos, estuviéramos compartiendo uno solo y estaríamos llevando esta charla a esa profundidad y a ese sentir con los cinco sentidos, bueno, percibir al otro, escucharlo, estar atentos, reírnos, compartir nuestras historias personales, pero el mate tiene esa trascendencia que viene desde tiempos muy antiguos y que por lo que he conocido y he estudiado, esa costumbre de ese pueblo guaraní, de esa tradición que se arraiga, como decía Verónica, viene bajando tal vez de Brasil, Paraguay, de esa zona, en donde, bueno, se conoció de esta yerba mate, se conoció de esta hierba sagrada para este pueblo, pero que en el símbolo y en el cifrado que ella esconde, o que no esconde, digamos que está ahí, siempre estuvo el respeto de nuestros pueblos aborígenes por la madre tierra, por la naturaleza y esa conexión
de elevar a un puesto sagrado, más no místico, la conexión con la tierra, por comprender que somos uno con ella sola, somos uno con el agua, con el viento, con el fuego, con los cuatro elementos. Y en este caso, comprender que esa tradición ancestral se ha venido preservando con el pasar de los tiempos hasta la actualidad, para que, bueno, se guarde esa forma en la que se conservaba y se cultivaba la hierba también, pero con esa cosmovisión que tenían nuestros aborígenes. Entonces, por ahí, compartiendo un poco sobre esta historia, es una tradición que ha unificado en una sola nación, porque en ese tiempo era una sola nación, al guaraní que habitaba en estas tierras, no solamente en Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, que fue bajando hacia el sur, sino que era una sola nación, era un solo corazón, era una sola raza que compartía esa tradición y la preservaba como guerreros, como unos guerreros dentro de el contexto de esa palabra, como quienes guerreaban por defender la vida. Y está el mate como una hierba que representa eso, ¿no? Que representa ese símbolo de sabiduría, de esa guerra, de esa batalla. Entonces, si, si por ahí podemos seguir compartiendo un poquito más en cuanto a ese contexto, bueno, a mí también me nutriría muchísimo, pero es lo que puedo compartir de lo que a mí me ha enseñado y lo que he investigado de a poco con respecto a la hierba. Sí, sí, justamente darte el pie era para que compartieras desde tu experiencia, ¿no? Viniendo de las tierras de Venezuela, llegando a Argentina y conociendo el mate. Y cómo esto, qué lindo lo que dijiste, que el mate me adoptó. El mate hizo la transformación de toda esta cultura argentina, que es maravilloso. Y bueno, y Jairo, también, ¿qué nos puedes compartir de esa experiencia? Bueno, ahí Miguel tocaba varias cosas, siento yo, muy importantes. Esto que dijiste tú, Vero, de la adopción, y esto que decía también Miguel de el ser foráneo. Allí se conecta entonces la historia. ¿Por qué? Seguramente muchos de nosotros, de donde hemos nacido físicamente, hemos hecho muchos hábitos y costumbres, pero nunca indagamos de dónde provenía, llámese leyenda, llámese costumbre o hábito. Y cuando uno investiga o va buscando en ese hilo hasta llegar a la madeja, luego descubre que o era algo más sencillo o era algo que a alguien se le ocurrió, o tal vez descubre un gran tesoro. Descubrimos algo muy grande y maravilloso y eso nos deja consternados tal vez. Es por eso que es muy importante conocer la historia. Las antiguas civilizaciones se dividían en Sudamérica en 4 suyos. Suyos que no eran divisiones como lo es hoy, que necesitamos un pasaporte para ir de un lugar a otro, sino eran regiones con una conciencia, con unos hábitos de cosecha, de costumbres, de compartires, arraigados, vamos a llamarlo de esta forma, en los valores. Es así entonces de que esa adopción para este tiempo, como Miguel lo trae tan inteligentemente, podríamos o estamos o vamos a buscarle muchas similitudes con Jesús, porque la idiosincrasia de estas tierras samaritanas, como cita Parravicini, la idiosincrasia de toda la región cercana a este país, en su hábito del mate, ha adoptado a aquellos que no han nacido, como Nicodemo y Jesús lo conversaban. No han nacido de la carne, sino del espíritu. ¿Pero eso cómo es? Bueno, podríamos decir entonces que cuando nos adopta el mate, ¿qué es lo que
para todos los que son oriundos, nacidos acá en la carne, qué se genera cuando tomamos mate, qué espacios se gestan. ¿Es para una edad? ¿Es para una clase social? ¿O absolutamente todos lo hacen y lo comparten con aquellos que llegan? Entonces eso ya nos va dando una idea de hacia dónde estamos dirigiéndonos con esta historia, con aquello que hacemos coloquialmente cuando decimos unos mates, cuando te abre la puerta a alguien de acá. Entonces el samaritano pasa ya no a tener una nacionalidad, sino una conducta y una forma y un hábito en su espíritu. Y el espíritu no tiene pasaportes. El espíritu no tiene, vamos a decirlo así, acentos. El acento y el pasaporte del espíritu es su origen, es su obra, es su forma de fluir en su comunidad, con su vecino, con su familia. Ese es el espíritu eterno, vamos a decirlo así. Entonces, parte de lo que Miguel nos compartía en la historia de donde viene esta hierba sagrada, que como también Miguel tocó otra clave muy maravillosa. Cada uno tiene uno distinto. A cada uno le gusta tomarlo diferente. Entonces, ¿por qué o qué similitud tiene, mejor dicho, en que este recipiente sea diferente en la mano de cada uno de nosotros? Eso ya nos puede conectar también en que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de expresarse, diferentes formas de entregar el amor, diferentes estadios de comprensión, de perdonar, de arrepentirse. Y si vamos viendo todo, estamos haciendo un urdimbre en un gran telar de aquel que nos dejó un mensaje de esperanza, el avatar de todos los tiempos. Pero por eso, siempre ustedes ya nos han escuchado en estos espacios que lo que nosotros compartimos no está conectado con algo religioso, porque esto no es religioso, pero lo que sí se conecta es espiritual, lo que sí se genera es de un poderío muy grande para sanar, de algo muy tierno y maravilloso en esa historia que todavía se mantiene viva en cada uno de los que van haciendo estos espacios. Entonces ven cómo la historia nos da otro gusto. Es como el plato que se sirve en la mesa y uno lo puede ver sencillo, pero aquel que lo hizo lo fue mucho más laborioso y lo valora distinto, y cuando lo ve el plato conoce cada ingrediente, comprende cada sabor, porque estuvo desde que se gestó. Entonces es muy importante conocer la historia. Por eso, esto que Miguel nos compartía de esta tribu, Aba, que viene del norte de Sudamérica, inmigraron para estas tierras, o para lo que le llaman acá la triple frontera. Y ellos trajeron o tienen una leyenda la misma que tienen diferentes estadios de todas las culturas indígenas de nuestra región, de Sudamérica. Si vamos a los incas, hablaban de un dios, el Inti, o el Huiracocha. En el lago Titicaca, en Puno, hablan de Mancocapa y Macmaollo, aquellos que gestaron la civilización, aquellos que gestaron el inicio del incanato. Si vamos más arriba, los mayas, los aztecas, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y así podemos seguir hablando larga información de leyendas de dioses, pero esos dioses, entre comillas, todos conectados con algo, con lo mismo que dejaron los Aba en estas tierras como estas hojas o hierbas sagradas, donde se habla de que se dejó una sabiduría, se dejó una inteligencia, donde esos dioses, o es que es el mismo Dios porque el legado es el mismo, o sea que la fuente o la obra es la misma, sino que le llamaron de diversas formas, lo que siempre dejó es la alegría en los corazones de esas tribus. Les dejó un legado de conocer cómo habla, de que estos guerreros, como dice Miguel, sabían y conocían la naturaleza. Y conocer la naturaleza, ¿acaso no es lo mismo que hacían los mayas? Conocían el cosmos. Los incas, que conocían el cosmos, estadios de siembra, periodos de siembra, cultivos en regiones, sabían
las madres, las mujeres tenían un gran conocimiento. Entonces, es una leyenda, una historia, no es una fábula, sino que si vamos tejiendo todo ese gran telar, podemos ver toda la figura, o sea que podemos ver todo el mapa de navegación de todo el legado que se ha ido dejando. Y no quiero entrar ya de llano en lo que es la leyenda en sí guaraní, que conecta con esos guerreros, hombres guerreros que venían desde esa tribu Aba del norte de Sudamérica, donde ellos eran guerreros conocedores de la sabiduría de la naturaleza, habla. Así que voy hasta allí. Adelante, Vero. Tremenda introducción a este hermoso tema, mi hermano. Bueno, y me voy a tomar el atrevimiento de compartir esa leyenda porque es muy bonita. La voy a leer porque tiene, bueno, nombres obviamente en guaraní, pero cuenta esa leyenda guaraní. El origen del mate fue así, dice que la luna, Yací, bajó a la tierra en forma de joven, acompañada de la nube Araí, y fue salvada de un yaguareté por un cazador, que en este caso era uno de la tribu Aba, un guaraní. Agradecida, Yací le regaló a él y a su familia la planta de yerba mate, Ka, así le decían los guaraníes a la yerba mate, como símbolo de amistad y consuelo, enseñándole a preparar la infusión en una calabaza. Y como bien decía Jairo, toda la simbología que encierra esta leyenda, ¿sí?, que en ese tiempo tenía su significado, hoy podemos también quizás transformar un poco ese significado en ese momento y traerlo en este tiempo, ¿bien? Lo que representa, bueno, seguir con el, como sería como un ritual, decimos nosotros, ¿no? Cuando decimos, preparamos unos mates, porque ya sabemos que nos disponemos a escucharnos, a compartir, a hablar, a abrir el corazón, como habíamos dicho. Y ahí fue cuando comienza, ¿no?, esto de tomarlo en calabaza. Ellos también comenzaban a tomar esta infusión del mate en calabaza. No habían comenzado con bombilla, eso fue mucho después. Ellos preparaban, ¿sí?, la infusión con todo un proceso de secado de las hojas, pero lo tomaban esquivando con los labios, ¿sí?, las hojas, y tomaban la infusión. Es una hierba, es, digamos, la hierba mate, tiene propiedades curativas, energizantes, por eso también comenzaban a recibir sus efectos y era sanadora, ¿no? Después se incorporó lo que se conoce como la bombilla hoy, que era una caña de bambú, trabajada, tenía todo una elaboración también, pero yo por lo menos quiero hablar para no quitarle obviamente el espacio a Miguel también, para que él comparta, pero todo ese ritual, digo, ¿no?, como hoy en día, ¿sí?, se mantiene en la historia, y en lo que toca a Argentina, mientras los escuchaba a ustedes, recordaba la profecía de Parravicini cuando él hablaba de Argentina como el crisol de razas. Como este símbolo que en su momento ha despertado en un pueblo aborigen, ha trascendido el tiempo y se ha mantenido en estas tierras uniendo distintas culturas, en este caso de Venezuela, de Colombia. Bueno, nosotros hemos compartido con muchos hermanos de Colombia y lo hemos dado a conocer cuando viajamos allá y nos ven tomando mate. ¿Y qué es eso? ¿No? Y esto justamente decir, bueno, quiere probar, que tiene, como bien decía Jairo, quien toma el mate y tiene su esencia, o algunos le ponen azúcar, otros le ponen coco, otros le ponen yerbita, no sé, yo por ejemplo lo preparo con jengibre. Entonces, cada uno va compartiendo de su esencia en ese ritual, en ese encuentro que se hace de decir, bueno, tomamos unos mates. Bueno, resaltar eso, ¿no?, que venimos arrastrando también toda esa cultura y hoy en día nos preguntamos por qué, ¿no?, de dónde viene todo eso, y acá está justamente parte de esa esencia, de ese lindo símbolo en esta leyenda guaraní, donde por agradecimiento, esos dioses, vamos a decirlo así, ¿no?, que era considerado el símbolo en ellos, esos dioses ofrecen a este guerrero, a este pueblo, de modo de agradecimiento.
cómo en este tiempo a nosotros nos llega este conocimiento también para nosotros nutrir nuestro espíritu, ¿no? Y poder compartirlo también, que es lo que hemos estado haciendo en estos espacios, de compartir este conocimiento, herramientas, de poder ir despertando nuestra esencia, nuestro ser interior, a modo de conectar con lo que verdaderamente somos y despertar a nuevas formas de descubrirnos, ¿no? En este caminar, en este trascender en el planeta Tierra. Bueno, hasta ahí compartir, Miguel, no sé si sentís agregar algo más, compartir desde tu esencia, mate esencia. Adelante. Qué hermoso, es muy, muy, muy lindo. Yo me puedo quedar aquí escuchándolos a ustedes todo el día porque siento que, bueno, uno va aprendiendo. Por eso es que también hacemos esto, para compartir lo aprendido y para seguir aprendiendo, porque somos unos eternos aprendices de lo que la cotidianidad y algo tan sencillo como una bebida como esta nos trae ahora en esta saga, que de alguna forma es como una obligación espiritual poder compartir este conocimiento a través de una tradición tan hermosa como el beber la yerba mate, porque compartiendo desde ahí algo tan típico y cotidiano, nos damos cuenta que las conversaciones empiezan a darnos respuestas que ya están dentro de nosotros mismos, así como esa historia de la hierba en la que, bueno, yo no dejo de sorprenderme cómo es que esta tradición cultural, la importancia cultural que ella tiene en estos países, hoy en día nosotros nos estamos atreviendo a llevarla un poco más allá, a que continúe esa tradición, pero ya trascienda y poder vincularla a lo que nos une como ya no hombres o mujeres extranjeros o foráneos, sino que nos unifica en un pensamiento, que es el pensamiento que va a favor de la vida. Y eso está vinculado a la hierba. Indefectiblemente, pues la hierba mate hace que uno, en esta ocasión, nosotros podamos compartir estos temas compartiendo el mate. Y mencionaba algo mencionábamos algo mientras armábamos esta saga y hacíamos de alguna forma algo chistoso, pero que es muy cierto también. Poder decir que cuando Jesús dijo tomad y bebed todos de él, se refería al mate, porque todos beben de él y beben de él, de su conocimiento y beben del mate como esa tradición, valga la redundancia, para, digamos, vaciar el corazón o llenar el corazón de la alegría y del compartir de quien me abre la puerta de su casa y me ofrece, oye, pongo la pava. Y tomamos unos mates, ahí tengo unos bizcochitos, o mira, justo yo que trabajo haciendo pan, poder acompañar una ruedita de pan con unos mates y compartirlo, porque está vinculado directamente a eso, pues, al recibir al otro, a ser, eh, ¿cómo se dice? Hospitalario, recibir en tu corazón a aquel que viene y te visita. Y ya se volvió una costumbre en mí también. Viene alguien y nos visita a casa y yo le digo a mi esposa, oye, ¿qué tal si preparamos unos mates? Aunque la persona vaya de pasada o vaya muy rápido, bueno, vamos a tómate 2 mates ahí porque no te vayas rengo, tómate 2 de una vez. Y entonces empezar a vincular eso o, o creer totalmente que es una tradición donde el compartir no está de más, nunca está de más.
es sí o sí, por eso hablo de tal vez una obligación del ser, compartir. Es necesario, el ser lo pide poder compartir. Desde ahí, a través de esa tradición, compartir lo que sientes y meditarlo también, porque no solamente se trata de estar con otros siempre, sino que así yo me vaya solo a caminar por ahí, yo no estoy solo si me llevo el mate, porque el mate también es un compañero. El mate tiene esa fuerza, esa presencia, no por como un artículo en sí mismo, sino porque como venimos conversando, bueno, fue extraído de la madre tierra y la tierra es un ser que está vivo. Por ende, todo lo que salga de ella también está vivo y tiene en su esencia la esencia de la vida, la esencia de aquel que hizo la vida también y que nos acompaña de manera permanente si está también en nuestro corazón, porque si está al estar en nuestro corazón es un espíritu, es una fuerza que está vivo, que, que, que es en verdad, es un espíritu de verdad. Mencionábamos a la samaritana porque nosotros estamos viviendo en la samaritana del planeta Tierra. El planeta está convulsionado y Argentina es una de las esperanzas de este planeta. Y eso aunado a que Suramérica es la esperanza del universo, pero no como territorio en sí mismo, sino de quienes lo habitan, vengan de donde vengan. Por eso yo hablaba de que el mate me adoptó y por eso yo hablaba también de que siento que he nacido otra vez en estas tierras, porque el espíritu se siente en esa obligación de querer volver a nacer, de volver a sentirse vivo con una razón, con un motivo. Y a toda esa reflexión nos lleva hoy en día el mate, como algo que es, eh, que hila, que es como un hilo conductor. Entonces, que la esencia del mate, en definitiva, para mí, sea esa fuerza, como esa sabiduría y como ese conocimiento que ha sido transmitido y legado durante tantas generaciones y durante tantos milenios para que ahora el hombre de este planeta se levante desde el compartir, desde una charla simple y bueno, poder ver más allá de que la historia del mate no solamente está en su ancestralidad, sino en su esencia, que es la esencia de la que estamos hablando cuando lo compartes. Entonces, Ahí quería, bueno, yo quería siento que por algo, ahí, perdón, porque ajá, sí, sí, trayendo esas palabras me quedo con algo muy lindo para compartir también, ¿no? Fíjense lo que vos decías, el mate no condiciona, el mate te recibe como sos, ¿no? Y lo hacía, bueno, en todo esto como arrancamos el programa, haciendo ese paralelismo con toda la sabiduría que nos dejó Jesús. Jesús recibía a la persona tal cual era, ¿no? Él tenía ese amor y ese brindarse para recibir y albergar a todo que quisiera seguirlo. El mate no te condiciona, o sea, te invita justamente a que lo descubras, a que pruebes, a que te animes a sumarte a esa ronda de compartir. Y después, cuando hablabas de, bueno, de esa ancestralidad, ¿no? Claro, nosotros en este gesto de tomar un mate, digo, cómo uno también va bebiendo, y ahí lo hago relacionándolo a la samaritana, cómo uno va bebiendo esa historia que quizás no somos conscientes, pero hay algo, hay un conocimiento que uno va bebiendo, ¿no? En ese compartir. Pensaba, bueno, en eso y quería compartirlo. No sé qué te parece también, Jairo, para ir compartiéndonos también tu esencia mate, de todo esto que venimos hablando muy lindo y que vos habías tocado justamente el origen de este gran símbolo. Bueno, gracias Miguel, gracias Vero.
Pensaba mucho en la historia, ¿no? Y algunas cosas que compartieron ustedes, como voy a enfocarme un poco en la historia, porque es muy importante que para todos los que nos escuchan, que a partir de hoy vean que cada uno que anda con un mate, como decía Miguel, o cada uno que lo comparte, en realidad lo que está haciendo es estar siempre con el Cristo en su corazón. Por eso él dejó algo muy claro. Vosotros sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y por eso él también dijo algo mucho más claro todavía. Si somos esos templos de él, ¿qué manos humanas pueden construirle un altar a los cielos? Muy grande tendría que ser eso. O al planeta, o al sistema solar o la galaxia. Es imposible. Entonces, es importante que comprendamos esta profecía del mate. Que lo que nosotros, como decía Vero, vamos haciendo todo el tiempo, a través de muchos años, que los guaraníes dejaron cifrado en un ritual. Ellos decían que era un ritual sagrado. Se sentaban alrededor de una fogata. A primero, como dicen en los Andes, el chachar la coca, la hoja, la hierba. Pero en estas tierras ellos lo tomaban en infusión, la hierba del mate. Entonces, ¿qué es lo que sucede alrededor de una fogata y en un compartir? ¿Qué es lo que se conversa? ¿Qué es lo que se abre? ¿Será que es el corazón? ¿Será que esa bienvenida que decía Miguel en esa profecía del mate es cuando él nos decía en Apocalipsis 2 y 3, cada mensaje a la iglesia, yo vendré pronto a ti y tocaré la puerta? Y si esa puerta es el corazón y si esa puerta se genera en cada uno cuando recibimos a alguien y le ofrecemos un mate, allí hay una profecía. Entonces ese ritual como tal que ellos nombraban así, no hace un paralelismo a un ritual de otras cosas que después se fue tergiversando, sino más bien fíjense cómo Jesús, el Cristo, está vivo en cada acción que nosotros hacemos. La diferencia ahora va a ser que, o de hoy en adelante, que lo vamos a hacer ya con una conciencia palpable y real de lo que se genera. Por eso es que la profecía del mate está mucho más viva hoy que antes, porque el conocimiento que aquí divulgamos, traído por hombres de las estrellas, dejado como un legado, como esa leyenda que Vero manifestaba con respecto al mate, conectada con otra que habla de un dios Tupa que también conoció a Kahayari, que le enseñó en símbolos, le enseñó y que ese dios Tupa trajo la sabiduría y la dejó a través de esta hoja. Todos símbolos para poder comprender. ¿Y qué tal si esa mujer Kahayari no es una mujer y si es una humanidad? La misma que Jesús citó en Mateo 12:42 y Lucas 11:31, cuando él dijo, la reina del sur se levantará. Pero pensamos una reina en su literalidad, con una corona en la cabeza. Pero ¿qué tal si siempre nos habló en símbolos para que lo podamos comprender? Entonces, la profecía de lo que es el mate como legado espiritual está absolutamente conectada con Jesús y su legado para que el hombre de la tierra pueda resucitar a un tercer día dejado como un gran tesoro en el corazón en aquella profecía de los mayas, cuando se habló, entre comillas, de que el mundo iba a terminar. No fue así. Lo que iba a terminar, lo que ellos hablaban de ese movimiento galáctico del Hunat Kuk, el dios central de la galaxia, era que el planeta, dice, que el planeta pasaba a una nueva dimensión en la cual el mundo de estos cuatro poderes, de la profecía de Daniel, siempre profecías, porque es una ruta de navegación. Por eso es muy importante que comprendamos la historia,
porque así nos vamos a dar cuenta de que si yo veo a alguien caminando así por la calle con el mate en la mano, está caminando con el Cristo en el corazón. Y eso es maravilloso, porque en esa charla, nuevamente les digo, esa charla lo que hace es sanar. Por eso lo llamamos así este espacio. Cuando tú abres tu corazón, lo estás haciendo a Dios. No el Dios entre cuatro paredes, porque para un Dios, ¿para qué quiere eso? No tiene sentido. Entonces es mucho más sencillo, por eso es que Él nos mostró un gran vestigio de legados de cómo acercarnos a Él y cómo ser Él. Por eso es esta nueva era de Cristo. Por eso es este nuevo amanecer galáctico al cual citaron los mayas. Amanecer galáctico en el cual nosotros recordamos, sentimos y rememoramos cuál es nuestro origen. Recordamos de que esto es una hierba sagrada en el que compartimos, en el que abrimos las puertas, en el que perdonamos, en el que confesamos. ¿Y qué tal si ese mate nunca lo hemos tomado solos? ¿Y qué tal aún más? Si esa oración para hablar con Dios no es una letanía, no hay que arrodillarse frente a algo, y más bien esa conversación tomando un mate es con Él. Entonces tiene otro semblante lo que estamos haciendo. Por eso esta profecía del mate hoy por hoy está mucho más viva. Parravicini lo dejó muy cifrado y tú lo dijiste, Vero. Ese crisol de razas. Parravicini también hablaba de una esperanza que iba a haber en estas tierras, pero no es la esperanza en un lote físico, sino la esperanza en la que los Hopi vean cómo en este mapa viajamos de un lugar a otro, en el corazón, en el pensamiento del corazón, porque eso ha sido todo el legado para que lo podamos comprender en estos tiempos. Ellos hablaban de que el mejor refugio es el corazón. Solo un mundo materialista piensa en refugios entre cuatro paredes o en cosas hechas por manos humanas, pero el mejor refugio es el corazón. ¿Y qué tal si nosotros, cuando hacemos esto, estamos en realidad haciendo un refugio en el corazón y confesándole a Él en esa oración como un viejo amigo, dice Parravicini? Entonces es maravilloso lo que sucede. Entonces, a partir de ahora, y ya les doy el pase, para que todos ustedes que nos estén escuchando, cada vez que tomen mate, no están tomando mate, están recordando su origen. Y ese símbolo de esa agua, imagínense, la samaritana en la conversación con Jesús. Imagínense esa charla y con un mate de por medio. Y ella viene y él viene y le dice, ¿me das un mate? Y ella le dice, no te quiero dar mate. Yo no te conozco, ¿por qué vas a tomar mate conmigo? Imagínense esa charla, imagínense que estamos ahí. Y él le dice, pero ofréceme un mate, tengo sed, yo quisiera unos mates. Y ella le dice, no, ¿por qué? Si tú tomas grandes mates con otra gente, yo que no soy nada, no vas a tomar mate conmigo. Hasta que esa charla empieza a gestarse en una sanidad, en una comprensión, en un reconocer. Y luego ella se da cuenta de que el mate que ella tomaba en realidad estaba frío. En realidad le hacía mal. En realidad no tomaba mate, sino tomaba algo parecido, pero no igual. Estaba lavado. Estaba lavado. Un mate lavado. Entonces, vean qué maravilloso. Cada mensaje tiene un símbolo para que lo reconozcamos y decodifiquemos, pero con el corazón. Adelante. No, eso es maravilloso. Es más, me hiciste volcar una pregunta a todos los que nos están escuchando, ¿no? Realmente, cuando... Bueno, y es abarcativo, porque ya tenemos la certeza de que hay un venezolano que toma mate, así que no excluye a nadie esta pregunta. Cuando uno hace este ritual de preparar el matecito, ¿realmente siente que está solo en su interior del hogar, ¿no? ¿Siente que está solo cuando prepara un mate? O a veces preparamos el mate y dicen, ay, me falta algo, vamos a hacer unos mates. Lo dejo ahí para quienes nos escuchan y si quieren compartir en los comentarios, dejarnos ahí su sentir también, estaría buenísimo escucharlos, leerlos, qué sienten respecto a esto, ¿no? Cuando ustedes están en su hogar y van a preparar el mate, ¿se sienten solos o sienten que, la compañía del mate? O cuando vamos de viaje, la típica, llevamos primero el mate, lo primero que preparamos es el matecito, el termo,
para emprender ese viaje. Qué lindo lo que nos traía Jairo de sentir justamente que hay algo que trasciende esta calabaza y que en realidad es esa, nos adentramos a esa conversación con nuestro Cristo, con nosotros mismos, en esa conexión de ir descubriéndonos en ese compartir interno, y que después también lo abrimos cuando somos más de 2, 3, 4, que eso es maravilloso, todo el intercambio que se genera. Y bueno, mis hermanos, como todo tiene un tiempo, llegó el tiempo también de cambiar la yerba, ¿no? Porque el mate se lava. Entonces, no sé si quieren sumar algo más a este hermoso primer programa para compartir. Adelante, Miguel, Jai. Sí, por aquí, bueno, muy contento, agradecido para ir despidiéndome también. Y muy hermoso eso que tocaba Jairo, porque es esta historia que es profecía y que nos atrevemos a reinterpretar y también descifrar, no a nuestro modo, porque la profecía como tiene un lenguaje propio y uno lo va decodificando cuando el corazón se mueve y busca ese origen propio, porque nuestra historia está ahí, en la profecía, y la profecía está dentro de la historia, siempre ha estado, y el mate no se escapa ni de la historia, siendo que tiene su propia historia, ni de la profecía, porque ya él en sí mismo también contiene una profecía, pero como decía hace un rato, no como un artículo más, sino porque es parte de la esencia de cada uno de nosotros. Entonces no es la historia del mate en sí mismo, es la historia de cada uno de nosotros, es la historia de nuestro propio corazón y no, entonces no es el mate, es el corazón tuyo que estás agarrando y estás bebiendo de tu propio corazón y buscando las respuestas ahí y reinterpretando la profecía como lo acaba de hacer de manera hermosa Jairo en ese diálogo entre la samaritana y Jesús, que bebía no de un pozo, de un agua ya vieja, sino del agua que se servía en ese mate, que es sabiduría. Entonces, bueno, hermoso también conocer qué piensan ustedes. Nos encantaría leerlos en nuestros comentarios. Invitarlos a que se tomen unos mates con nosotros en estos talleres de profundización también, en donde estamos los sábados a partir de las 7 de la tarde. Si nos escriben, les mandamos toda la información para seguir bebiendo estos mates, para seguir compartiendo y bueno, continuar, en mi caso, aprendiendo, seguir profundizando, seguir, sí, indagando cada vez más dentro de mí, gracias al corazón del mate y al corazón de esa persona que se mueve y alegremente quiere compartir en una conversación su historia y conocer más de su propia historia y comprender que el mate entonces nos unifica como las enseñanzas del Cristo. Entonces, bueno, por mi parte me voy demasiado contento por iniciar esta nueva saga con ustedes y por aprender hoy de todo lo que trajimos en esta charla, en estas conversaciones que sanan. Entonces, vean los símbolos. El mate tiene diferentes características, diferentes tipos de hierba o gustos, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿La esencia cuál es? Cuando cada uno de ustedes dicen unos mates, lo que están queriendo decir es abrir el corazón al Cristo. Está absolutamente conectado. Por eso, como Miguel y Vero también nos comparten,
abrimos la invitación a que si ustedes quieren compartir estos espacios con nosotros, escríbanos y con mucho gusto compartimos estas similitudes o este legado que ha dejado Jesús el Cristo, para que nosotros como buenos samaritanos podamos reconocer y ubicarnos para formar parte de la profecía, formar parte de la esperanza. Y una cosa más, para que podamos seguir enlazando estas similitudes. Aquel que toma mate conoce ciertas claves para comprender cómo es navegar en ese compartir. Fíjense que las parábolas tenían claves. Las profecías tienen claves. Pero no son claves para que nadie las encuentre. No. Las claves son de una medida espiritual. Las claves, por ejemplo, para los que están afuera y no son de estas tierras nacidos o no han vivido acá, cuando decimos que esto se lavó o que el agua a qué temperatura es, claves. La profecía tiene claves. Y para poder comprenderlas y navegar en ellas es necesario un conocimiento. Porque si no, no sabemos qué estamos haciendo, no comprendemos de qué se está hablando. Pero sí tenemos una necesidad y unas ganas de querer comprender, de querer saber. Y ahí ya nos va conectando entonces de qué es lo que estamos hablando. Así que entonces queremos, ya cerrando como Vero y Miguel nos invitaban, nos vemos el próximo jueves a las 19 horas, Argentina, para que sigamos compartiendo de la dimensión, para que sigamos comprendiendo de estos maravillosos espacios que se abren con este símbolo. En este espacio de esta saga de Ámate con el Ser, conversaciones que sanan, y cómo esto se conecta con aquel que llevamos en nuestro corazón. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que el Padre Eterno nos bendiga, nos cuide y nos guarde, y nos vemos el próximo jueves para que sigamos compartiendo y dimensionando qué es esto de Ámate con el Ser, conversaciones que sanan. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Miguel, Vero, por este espacio. Fuerte abrazo, muchas gracias. Chao, adiós. Chao.